Y además sin Néstor y sin Alberto. Porque por lo menos que estuviera Alberto, ¿no? Ah, ya entró hace 30 segundos. ¿Quién? La transmisión. Ah, ok. Ah, ya entró hace 30 segundos. La transmisión. Ah, ok. Ah, ya entró hace 30 segundos. Creo que, creo que está como rebotando el sonido. A mí me suena. ¿Usted me escucha bien o suena? Sí, pero, pero diría que está abierto el micrófono por la sala, ¿no? Sin sonido, dice. O sea, están pasando la introducción de la Gabriel Turbay del Centro Cultural y todo esto que está pasando está sin sonido. Eso creo que tiene música. ¿Ah, sí? Sí. Vale.
académica del centro con las salas abiertas. Una de la ciudad que ya hace algunos años están apostando por esta simultaneidad de programación y agenda cultural para la ciudad de Uso en el inicio de la transmisión, pero ya estamos aquí en estas franjas académicas que acompañan la programación, que de paso invitamos a que sigan visitando desde la semana pasada y toda esta semana en las diferentes salas y en las redes sociales pueden encontrar la agenda de las múltiples posibilidades que tienen para acceder a estas interesantes propuestas que el Centro con las Salas Abiertas está haciendo este año 2021, regresando un poco con fuerza después de la pandemia. Tenemos para el día de hoy una conversación pues muy apropiada y muy a propósito, de una manera muy singular, con el tema de pensar o seguir pensando el centro de Bucaramanga, seguir reflexionando y seguir debatiendo sobre sus posibilidades. Tendremos diferentes matices y diferentes perspectivas en la medida en que contamos hoy con tres invitados muy importantes, tanto por su experiencia, por su formación y porque están haciendo cosas que tienen que ver o han tenido que ver con el centro de Bucaramanga y que pues van a nutrir y van a dejar unas provocaciones importantes a la hora de sacar unos saldos positivos de estos encuentros académicos que acompañan la agenda del circuito con salas abiertas. Hoy nos va a acompañar Alberto Escobar. Alberto Escobar es arquitecto, es el director de patrimonio del Ministerio de Cultura, una persona con mucha experiencia y mucho reconocimiento en torno a las reflexiones sobre patrimonio y cultura en Colombia. Desde luego que su experiencia nos va a servir para poder poner elementos sobre la mesa para el caso de Bucaramanga. También contamos con Iván Acevedo. Iván Acevedo es arquitecto, es el director del taller de arquitectura de la alcaldía de Bucaramanga, que precisamente se encuentra en este momento desarrollando un proceso bastante puntual y bastante interesante y bastante novedoso con respecto a pensar y proyectar el centro de Bucaramanga, que desde luego que ya nos compartirá. Y contamos con Néstor José Rueda, es historiador, es doctor en ordenamiento territorial y actual director del Instituto Municipal de Cultura. Así que bienvenidos Alberto, Iván y Néstor a este espacio. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias a las personas que están siguiendo la transmisión. Y pues el contexto de hoy es el centro de Bucaramanga como eje de activación cultural. De hecho, el mismo proyecto del centro con las salas abiertas hace parte de esa pregunta permanente e incluso pregunta que ha ido mutando con el paso de las décadas y de los años, porque esta activación de una manera u otra siempre se ha dado y ha estado allí presente, pero existe un debate permanente en torno a lo que ha sido, a lo que es y lo que puede ser dentro de Bucaramanga, en medio de muchos interrogantes, muchas preguntas, muchas insatisfacciones de parte de la comunidad, muchas expectativas y mucha memoria positiva por parte también de muchas generaciones de bumangueses y desde luego con toda la carga histórica y patrimonial que tiene este lugar singular del territorio metropolitano, que ya lo podemos nombrar así a estas alturas del nuevo siglo, pero que sigue teniendo un reto bastante fundamental y bastante importante a la hora de pensar elementos como la desapropiación progresiva que viene teniendo el centro de Bucaramanga, sobre todo en las últimas generaciones, debido a la expansión de la ciudad, a la creación de nuevas centralidades y un poco a la creación del imaginario que el centro de Bucaramanga ya ha quedado rezagado, no tanto por sus demostraciones a nivel de infraestructura, sino también como de ese imaginario y de esa apropiación, pero también como con todas esas huellas y permanencias y vitalidades de esa identidad y de esos debates de simbolismos de lo que representa el centro de Bucaramanga para esta región. Por lo tanto, es importante en este caso poder poner sobre la mesa algunas provocaciones en una proyección de conversación de 1 hora, en donde tendremos 3 momentos de interacción.
en donde les anticipo a Iván y a Alberto y a Néstor que la idea es más o menos en 5 minutos por franja, que es un tiempo, digamos, bastante interesante para poder expresar estos puntos sobre la mesa y para que lo tengan presente. Así que vamos a iniciar con la primera franja que tiene que ver con cuál sería, en medio del conocimiento que ustedes tienen y la experiencia que ustedes tienen, tanto en el pensar como en el hacer, cuál sería ese elemento clave, ese elemento detonante, esa esencia profunda que tiene el centro de Bucaramanga y que nos hace pensar en la posibilidad de que se convierta cada vez más en un eje de activación cultural y que es un poco como la proyección que muchos actores de la sociedad aquí están intentando organizar. ¿Cuáles serían los elementos que justifican el por qué vale la pena pensarnos y preguntarnos sobre el centro de la ciudad como un eje de activación? Antes de empezar a darles la palabra, aprovecho que muy oportunamente se acaba de conectar Néstor. Vuelvo y repito, Néstor es historiador, doctor en ordenamiento territorial y actual director del Instituto Municipal de Cultura y Turismo. Así que bienvenido también, Néstor. Así que bienvenidos los tres nuevamente, bienvenidos a las personas que nos siguen en la transmisión y pues pongamos el tema nuevamente sobre la mesa para esta primera franja, tal vez con Alberto. Bienvenido, Alberto. Buenas tardes. Y en su conocimiento, en su experiencia, un poco desde afuera, pero seguramente con muchas interacciones y experiencias acá contrapunteando con el pensamiento patrimonial y cultural de Bucaramanga, ¿por qué pensar o por qué se podría pensar en el centro de Bucaramanga como un eje de activación de procesos culturales? ¿Por qué valdría la pena pensar en eso o si es que ese es el camino correcto de la pregunta? Buenas tardes, muchas gracias Alejandro. Bueno, un saludo a Néstor y a Iván. Me alegra que al final todos pudimos conectarnos a pesar de las vicisitudes. Decirte simplemente que yo recuerdo que cuando uno viajaba y salía de Colombia, la gente le preguntaba qué era lo que veía, porque uno intuía que las modas o que ciertas tendencias, todavía sucede un poquito, aunque menos por la conectividad que tenemos hoy en día, terminaban llegando a Colombia. Entonces uno a veces podía decir, uy, en Estados Unidos están con los pelos de punta o hacen esta cosa y tarde que temprano esa moda llegaba finalmente a Colombia. Yo lo que les puedo decir y esto finalmente permitió que se creara una institución, en este caso la Corporación La Candelaria, que se encargó de liderar una serie de proyectos estratégicos en el centro y una preocupación específica por el centro. En Cartagena, por ejemplo, el turismo fue el detonante del centro. Recordar que en la década de los años 70 la oferta de Cartagena era playa y mar, y eso explica la existencia de Boca Grande, el Laguito, y finalmente el turismo cultural lleva a una preocupación por el centro histórico y claramente ahí hubo también una serie de inversiones nacionales y locales, como el mejoramiento de ciertos espacios públicos, de ciertos edificios emblemáticos que se restauraron. Yo acabo de estar en Jericó, que es otro centro histórico, en donde la estrategia ha sido distinta y ha sido a partir de un museo, es decir, es un museo que es el Museo Maja, que se convirtió en un motivo de orgullo para todas las personas de Jericó, al punto que hay hoy en día un Hey Festival en Cartagena y otro en Jericó. Digamos que ahí la tendencia ha sido más por la cultura, como invitar a otros públicos a que visiten el centro. Yo siento que Bucaramanga encontrará su ruta. Yo sospecho que tendrá algo que ver con la restauración de los teatros. Es decir, he visto cómo se recuperó el Teatro Santander, lo que va a invitar a un grupo de público específico a volver al centro. Está el interés de Néstor y de la alcaldía de volver a comprar el teatro Peralta, el Coliseo Peralta, que es un edificio muy singular. No hay un edificio parecido a ese en Colombia, que estoy seguro que también involucrará a otros públicos. Y debo confesarles que a lo largo de los años he visto con gran interés esa experiencia de salas abiertas, que me emociona mucho, porque al final
nos invita a pensar que no necesariamente a través de obras públicas se invita a la gente a volver al centro, sino justamente poniendo a las instituciones culturales de acuerdo e invitar a las personas a través de una serie de recorridos y actividades a hacerlo. O sea, ustedes están liderando un proyecto también muy interesante del cual estoy seguro otras ciudades también deberían aprender. Entonces lo que les quiero decir con esto es que el centro de Bucaramanga será un centro de atención, será un lugar de desarrollo, será un lugar turístico importante. No se preocupen por eso, y creo que experiencias como esta de salas abiertas, experiencias como apoyar la restauración de ciertos edificios emblemáticos y sobre todo ir pensando en peatonalizar calles en algunos horarios, va a ayudar muchísimo a que la gente poco a poco empiece a recuperar ese centro, empiece a valorarlo y empiece a quererlo, porque al final el gran fracaso, me parece a mí, de la arquitectura moderna es que no logramos que los nuevos desarrollos urbanísticos tuvieran el atractivo de unas ciudades que inicialmente se pensaron para caminar, para tener un ritmo distinto, que tuvieran unos espacios abiertos de reunión. Entonces yo siento que, y solo me cuesta trabajo reconocerlo como arquitecto, que quizás sí fracasamos mucho en el siglo pasado con esa visión urbanística más pensada para los carros y para un sistema de vida que al final me parece que entró en crisis por muchas razones, lo que nos invita nuevamente a aprender de cómo se construía la ciudad, de cómo se construía la ciudad en el tiempo, desde el periodo colonial. Muchas gracias, Alberto, por esta primera puesta de elementos sobre la mesa. Les recuerdo a las personas que se siguen conectando que contamos con la presencia de Alberto Escobar, director de Patrimonio del Ministerio de Cultura. Y pues en ese mismo sentido, Néstor, que sabemos que el Instituto de Cultura está precisamente pensando y proyectando diferentes tipos de acciones en el centro. ¿Por qué y cuáles son los elementos fundamentales que hacen que valga la pena pensar y generar todo un proceso social, histórico si se quiere, para tratar de que en el centro de Bucaramanga exista una tendencia en diferentes sentidos, sobre todo positivos, que vayan rompiendo ese imaginario de que nuestra sociedad se ha desprendido del centro, que solamente lo vive por necesidad o sobrevivencia y que los tiempos del centro, los buenos tiempos ya pasaron? ¿Por qué pensar en el centro y cómo podríamos abordar de una manera estratégica esa pregunta? Bien, bueno, buenas tardes para todos nuevamente. Alberto, me encanta verte acá en este escenario, lo mismo que Iván y Alejandro, por supuesto. Pues mira, yo pienso que parte de la tragedia que vive esta sociedad es que nosotros vamos borrando los referentes históricos y los referentes que le dan identidad al lugar. Y esa es una pérdida de memoria, que es lo que yo llamo a veces el Alzheimer urbano. Es decir, uno, cuando pierde ese referente, pierde la naturaleza de lo que es, de la identidad. La preocupación que ha tenido el instituto y en particular la alcaldía de Bucaramanga en la administración anterior y en esta, es volver los ojos al centro y entender que el centro es un elemento sustantivo de la identidad social y colectiva de la sociedad, valga la redundancia, primero del acto fundacional, que ese es un momento importante que nosotros no tuvimos, porque Bucaramanga nunca se fundó, un pueblo de indios, una congregación de indios, pero eso no hace que sea menos importante. Esas 32 manzanas que luego se configuran con Moreno y Escandón, cuando se hace ese proceso de planificación en 1778, y cómo a partir de ese proceso, por una acción, digámoslo, que Jacques April denominó ley de fuga en sus tesis de la ciudad en Colombia, cómo Bucaramanga hizo un ejercicio de crecimiento por extensión continua hacia el oriente de la ciudad. Y digámoslo que en algún sentido preso de tres elementos: uno, que era la quebrada seca, la quebrada La Rosita y la escarpa. Entonces el camino que quedaba era ir al oriente.
Y eso hizo que la solidez, digamos, de muchas de sus íconos urbanos quedaran en el centro y en la zona más cercana al centro, que es lo que hoy queremos recuperar como administración. Y que Iván conoce perfectamente y ha estado al frente de eso, que es el proyecto de Bucaramanga Ciudad Caminable. Y cómo nosotros desde el instituto, que tenemos la responsabilidad patrimonial como, digamos, y la responsabilidad misional de recuperar los bienes inmuebles y los bienes muebles de la ciudad. Hoy justamente en la mañana hicimos una reunión porque estamos en el proceso de hacer los avalúos tanto del Teatro Peralta como de la Casa Custodio García Rovira, que tenemos que recuperar. Es una casa de 400 y pico de metros cuadrados, que es 450 metros cuadrados, que no es un terreno despreciable para intervenir y para recuperar como la memoria de uno de sus, digamos, personajes más ilustres e importantes de la ciudad. Y obviamente el Coliseo Peralta, pero ligado a eso, los parques. Por ejemplo, el tema del parque de Romero y cómo se va a integrar con el resto de infraestructuras culturales que envuelven, digamos, una acción, digamos, más reciente de la cultura, que es la configuración de las áreas de desarrollo creativo o ADNs en el centro de la ciudad. Y alrededor de ese ejercicio de emprendimientos, hicimos la ADN fundacional y la ADN del Teatro Santander. Nos queda pendiente la recuperación y la revitalización de la Plaza San Mateo. Y con eso yo creo que tenemos digamos, un inventario de infraestructuras de gran formato, históricas, muy buenas, bonitas, emblemáticas, con un profundo significado, digamos, histórico, social, arquitectónico, que le va a dar al centro de Bucaramanga digamos, como el ave fénix, renacer de las cenizas, porque finalmente los centros tienen un problema gravísimo, y yo creo que en casi todos los lugares, y es que cuando la gente se va del centro, el centro queda a merced de cualquier cosa después de las 7 de la noche. Y es muy dramático el centro de Bucaramanga después de las 7 de la noche. Es un centro solo, desolado, a merced de cualquier elemento, digamos, social, delictivo, el descuido también en las calles, el descuido, el desaseo y todas estas cosas que ameritan volver al centro. Así, y hay que vigilarlo para que no se nos convierta necesariamente en un proceso de gentrificación urbana, en donde solo ciertos sectores privilegiados pueden vivir en ese centro recuperado, y que una gran cantidad de elementos muy puntuales de la realidad de Bucaramanga que en este momento se están pensando y accionando y que pues van a ser parte de este debate de una manera muy interesante. Iván Acevedo, les recuerdo a todos, Iván es el director del taller de arquitectura de la alcaldía de Bucaramanga, y pues en el mismo sentido, Iván, ¿por qué valdría la pena pensar en el centro de Bucaramanga como un eje de activación cultural, en este caso desde la perspectiva que ustedes lo están manejando? Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos los oyentes, a los que nos están viendo, a mis compañeros Néstor, Alberto y Alejandro, y a la gente de Salas Abiertas por este espacio, les agradezco. Bueno, los puntos varios, ¿no? Siempre abordamos en realidad desde varios aspectos, independientemente que sea la ciudadanía, lo gremial, lo académico, pero diría que el primer punto hay un tema que es el patrimonio inmaterial, ¿sí? El patrimonio material ha sido destruido en nuestra ciudad, literalmente. Y de esto debemos ser conscientes todos y decir cómo podemos hacer de ese patrimonio inmaterial algo realmente que nos ayude a activar la ciudad, a activar ese centro que tenemos en decadencia. Que por más esfuerzos que estamos haciendo y que estamos seguramente tratando de realizar con un equipo multidisciplinar desde el taller de arquitectura, y evidentemente con apoyo de todas las secretarías y el alcalde, despacho alcalde,
debemos ver cómo rescatamos lo que corresponde a esa memoria fundacional, a la memoria vecinal, a la memoria gastronómica, comercial, importante, a la memoria cultural propiamente dicha, educativa, pero también, para mí, desde nuestro punto de vista, lo que tiene que ver con el patrimonio natural y más por lo que refiere al cambio climático. Es decir, nuestra ciudad sufre un intenso sol por su ubicación, evidentemente, y en las calles, por sus dimensiones, tenemos relativamente poca arborización, ¿sí? Entonces, dentro de los esfuerzos que estamos haciendo precisamente en esta renovación de los diferentes puntos del centro, es precisamente buscar la manera de brindar sombra a las personas y mejorar las condiciones climáticas. El segundo punto lo tocó Alberto en su momento también y en parte Néstor, y es la ciudad es para los peatones, ¿sí? El espacio público debe estar distribuido de manera equilibrada. Se nos convirtió lógico en que el 100% del espacio público está dividido, el 80% para el vehículo particular y el 20% para el resto. A veces hay aceras, a veces no, porque hay algunas que son de 40 centímetros, eso no se pueden considerar aceras, ¿no? Entonces se nos convirtió natural porque llegamos desde el momento de que llega la industrialización, el vehículo, pues nos bombardean desde que nacemos con comerciales de venta de vehículos y todo el mundo estaba interesado en cuál es el último vehículo de moda o lo que sea o familiar para tenerlo y poder desplazarse. Pero ese desplazamiento que es muy válido entre territorios y es necesario, en la parte de los centros y subcentros urbanos es otra historia en lo que estamos refiriendo a eso, y más a una ciudad que tiene una grave crisis de movilidad y de transporte público, porque solamente tenemos, ya ha mejorado evidentemente en los últimos, desde el 2016 ahora, y el nuevo periodo se sigue incrementando esta ola, y es básicamente proporcionar movilidad sostenible a pie y en bicicleta. Sumado a ello está cómo se compone ese trabajo, y es el trabajo que hacemos con los talleres de participación real, los talleres de co-creación. Entonces, cómo los ciudadanos que realmente viven en el lugar abordan una situación sobre tener una escultura de una persona que tal vez hizo daño en el pasado, y que para ellos, además de esto, que desconoces eso, en algunos casos es un estorbo al momento de disfrutar un parque, ¿sí? Entonces hay que escuchar cómo de alguna manera esto, sin borrar la historia, evidentemente, cómo de alguna manera se puede respetar, pero también escuchar a esas personas que han de vivir ese espacio público como suyo. El siguiente aspecto que nosotros llamamos o que tratamos dentro de los procesos son básicamente como las 5 Res. Diría recuperar, rehabilitar, renovar, para regenerar, y eso quiere decir para revivir la ciudad. ¿Sí? Esto lo hicimos como un proyecto piloto todos juntos y lo estamos continuando. Esto empezó con el patio de los edecanes, contiguo a la Casa de Bolívar. La Casa de Bolívar estaba que se caía, se hizo la reconstrucción en paralelo, afortunadamente, a esos esfuerzos de todas las instituciones, tanto locales como nacionales, para hacer esa recuperación, y ese proyecto Semilla fue básicamente lo que en su día expusimos en un evento internacional y lo que nos dio como unas puertas abiertas a la ciudad, que fuésemos conocidos en cuanto a nuestras intenciones reales y voluntades verdaderas para transformar y mejorar nuestro centro urbano y subcentros. El siguiente punto que traería a colación es lo que corresponde a dar una respuesta a la agobiante informalidad. Sí, o sea, estamos recibiendo evidentemente la población migrante rural que viene de nuestro propio territorio y se instala donde puede por las crisis que hay dentro del país, y luego la población migrante del país vecino que por su propia crisis también tiene que sobrevivir cuando llegan a nuestra ciudad, los que de alguna manera se pueden quedar. Y esto lleva a un caos total del espacio público en el centro, ¿no? Aquí hay un tema importantísimo, evidentemente, que tiene que estar o que debe estar ligado a cómo, a través del trabajo social directo con las personas, con unas soluciones de nuevas actividades, se le puede brindar una ocupación para que realmente el centro no se siga ocupando informalmente, porque si no, eso de llegar con una solución de un camión de policías, esto no
son soluciones de paños de agua tibia, ¿no? Entonces hay que pensar cómo de alguna manera toda esta población se le da una ocupación real para que pueda sobrevivir sin necesidad de estar en el espacio público directamente y a la vez pues atropellando a los demás ciudadanos que tienen el mismo derecho a estar y transitar libremente. Diría que eso es un poco todo. Y como extracto específico, bueno, en los bienes que tenemos, la Casa de Bolívar afortunadamente está recuperada, bien cuidada en este momento por parte de quienes lo ocupan, en el caso pues, de los historiadores. El patio de los edecanes es increíble, al abrir ese espacio y conectarlo, pues ya se ve cómo es un detonante natural simplemente de las actividades propias, y cualquier persona que está ahí puede disfrutar de un café, sentarse cómodamente, estar al aire libre, sentir el agua de la fuente y vivir un espacio realmente feliz, y así debería ser el resto de la ciudad, y así lo estamos planificando entre todos, ¿sí? Esta es la parte de los trabajos del distrito fundacional y de la renovación del distrito de artes viene en esta misma filosofía. Lo que corresponde a la Capilla de los Dolores, pues no la podemos usar, ¿no? Es el otro bien que tenemos de interés cultural nacional. El Centro Cultural del Oriente en este momento también fue, pues, diría que de alguna manera es óptimo. La Casa Natalicia de Custodio García Rovira falta. Aquí tenemos un ejercicio que estamos con las intenciones, lo hemos comentado internamente y es importantísimo rescatarla. La estación del ferrocarril ya se hizo el esfuerzo por rescatarlo, está muy bien, y es un espacio vivo como ludoteca, como espacio cultural para la gente que vive en la zona es espectacular. Por tanto, todo lo que corresponde ya a la unión de estos pocos equipamientos, evidentemente no hablo de la Plaza de San Mateo porque ya hace un momento lo comentó Néstor, están interconectados a través de las redes o los circuitos peatonales y las calles como tal que deben convertirse en prioridad peatonal. Eso no quiere decir que todas se peatonalicen, no. Quiere decir que se priorizan los peatones y en segundo orden pues están los vehículos particulares. Eso es un poco lo que quería comentar. Muchas gracias, Iván. Como cierre de esta primera franja, pues yo diría que hay los suficientes elementos sobre la mesa para entender que este es un proceso complejo, es decir, es un proceso de alta complejidad. Los elementos que pone en consideración Alberto, Néstor e Iván nos hablan de un reto que también, me permito decir, nos recuerda los diferentes momentos históricos de nuestra propia sociedad bumanguesa, hablando de varias décadas atrás, en donde el tema del centro y la recuperación del centro ha sido motivo de debate y de gestión e incluso de inversión de recursos, en donde estaríamos hablando, quizás como lo dijo Alberto en algún momento, de oportunidades fallidas o de elementos que en su momento no funcionaron. Eso también me permite pensar, como lo resaltaba Alberto y que yo también lo resalto, la recuperación del Teatro Santander, entendida como el último teatro que se salvó del centro de Bucaramanga, un centro de Bucaramanga que tenía más de 10 teatros, muchos de ellos con mayor capacidad de aforo que el Teatro Santander, y entonces nos tiene que hacernos preguntar desde una perspectiva histórica qué tipo de sociedad hemos sido que demolimos más de 10 teatros, y si no es porque la sociedad de Bucaramanga se pone las pilas en el 2007 cuando iban a subastar y demoler el Teatro Santander para hacer un San Andresito de venta de forros de celular como estaba proyectado, entonces estaríamos hablando de una última oportunidad perdida. Entonces quiero poner esto sobre la mesa en términos de esa tendencia que también Alberto comentaba, que es un fenómeno de las ciudades, incluso no solamente latinoamericanas, sino en todo el mundo, en donde se han recuperado los centros porque se vivió esa crisis de los centros, la creación de nuevas centralidades e incluso la creación de la centralidad de la virtualidad, en donde ha generado una gran cantidad de elementos por los cuales se intenta volver al centro. Entonces, para esta segunda franja, en unos términos un poco más singulares y específicos, y como evidentemente estamos pensando en que nuevamente vale la pena pensar sobre recuperar el centro de Bucaramanga y estimular el regreso de la sociedad bumanguesa con todos sus beneficios al centro de Bucaramanga, pero ¿cuáles serían esas claves singulares que nos permitan pensar que esta nueva época de pensamiento de retorno al centro de Bucaramanga está reivindicando y está haciendo un poco honor al tema de que sí vamos por el camino que quizás de pronto en bastantes décadas atrás y por motivos
conocidos y desconocidos, no se ha podido consolidar. Mucha gente dice, por ejemplo, del Parque García Rovira al Parque Romero, toda esta franja y de la 9ª a la 15, de haberse conservado con otro tipo de gestión urbana y otra proyección socioeconómica, mucha gente habla de que esa sería nuestra Candelaria para hacer una referencia a Bogotá con todos los desarrollos que pudieran haber. Hoy es una gran cantidad de casonas muy interesantes, antiguas, de tapia, que son la mayoría parqueaderos, que la mayoría están desmanteladas, que la mayoría se están cayendo o se cayeron o ya cambiaron sus arquitecturas y sus usos, y por lo tanto conectar el Parque García Rovira con el Parque Romero cuesta un poco en la medida en que habría que pensar cuáles son las agendas y sobre todo específico también para esta segunda franja, invitándolos a que nos comenten cuáles son esos retos singulares de la sociedad de Bucaramanga y sus actores que puedan permitirnos pensar que en esta ocasión o en este turno que da la historia para nosotros como actores sociales, vamos a dejar un aporte o una huella significativa que recupere el centro de Bucaramanga. Así que, Alberto, tal vez usted de su experiencia y de su visión, un poco perspectiva y con conocimiento que sabemos que tiene de todo el país, para Bucaramanga, ¿a usted qué se le ocurre en términos de singularidad para abordar ese reto que tienen todas las ciudades que hablábamos o muchas del mundo, pero que nos ha hecho pensar que acabamos, no sé si atrasados, no sé si con muchas oportunidades perdidas o no sé si ya con las últimas que nos quedan para poder ser asertivos y para poder trascender realmente como sociedad en el centro de Bucaramanga? Gracias, Alejandro. Bueno, no me atrevería a metérmeles al rancho ya tan directamente dándoles recetas, pero lo que sí les podría decir un poco a partir de la experiencia es que sin duda, pues ya tanto Néstor como Iván han mencionado algunas de las cosas que yo creo que dan pistas sobre lo que puede llegar a pasar con el centro de Bucaramanga. Néstor se refería pues, al aspecto simbólico, es decir, sin duda, pues ese espacio geográfico ha sido testigo del desarrollo urbano de Bucaramanga durante siglos, y eso ya no lo tiene ninguna otra zona de Bucaramanga, es decir, eso ya es un activo con el que se cuenta. Y un poco para sumarme a lo de Iván, decirles que sin duda en el siglo pasado las personas que trabajábamos en patrimonio apelábamos mucho al activo que acaba de mencionar Néstor, que estaba muy vinculado con la identidad, con la historia, etc. Pero siento que ahora en el siglo XXI las condiciones han cambiado mucho a favor, no por nuestra responsabilidad, sino por un cambio estructural quizás en el discurso, que tiene mucho que ver, como lo mencionaba Iván, con el cambio climático. Es decir, sin duda el hecho de que ahora estemos pensando de una manera muy distinta en el ciclo, como lo hacíamos el siglo pasado, que pensábamos que podíamos hacer el uso indiscriminado de los recursos, que el planeta podía caber, pues que ahí cabíamos todos haciendo lo que quisiéramos, nos lleva justamente a que esa reflexión sobre la manera como nos vamos a enfrentar con el siglo XXI cambie completamente la actitud que tuvimos muchas personas sobre lo que hicimos en el siglo pasado. A mí muchas veces me preguntan que cómo me imagino el patrimonio en este siglo, y a veces se horrorizan porque digo que yo en principio creo que todo debería ser patrimonio. Es decir, yo siento que antes de seguir tumbando, lo que deberíamos plantearnos es qué provecho le saco a esta estructura que existe, porque me parece que esa actitud de tabula rasa, de arrasar con todo, ya no funciona, como lo mencionaba Néstor. Es decir, creo que sería muy irresponsable para los seres humanos seguir tumbando y tumbando como si tuviéramos la posibilidad de acceder a unos recursos infinitos que ya sabemos que no existen. Hace poco leía que una de las dificultades que enfrenta el planeta es con la arena. No hay más arena para construir con cemento, etcétera, etcétera. Lo que nos lleva justamente a que la primera reflexión que tenemos que hacer es qué hacemos con las estructuras que ya están y no seguir pensando en que hay que tumbarlas. Sin duda también el hecho de que, como lo mencionaba también Iván, el carro ya entrara en crisis, pues finalmente los centros son caminables, es decir, pensar en una ciudad que es accesible desde un punto de vista del peatón, es decir, que uno pueda tener acceso a su trabajo, a su vivienda, a sitios de recreación caminando, hace una diferencia muy importante también y le da todas las opciones a un centro histórico. Indudablemente, y ese era un chiste que hacía Groucho Marx en el siglo pasado,
cuando le decía a una señora haciendo la fila en el cine, señora, muévase, si no quiere que la demolamos y hagamos un parqueadero, pues lamentablemente lo hicimos, es decir, hicimos ese chiste en todas partes, es decir, todas aquellas estructuras que pensábamos que no servían para nada, las tumbábamos y las convertimos en parqueaderos. Yo siento que una de las opciones que yo veo en el marco de la pandemia es qué vamos a hacer con los edificios de oficinas. Yo creo que finalmente ese mundo que construimos, en donde todos teníamos que ir muy juiciositos a la oficina, pues va a cambiar completamente y eso nos va a dejar muchas estructuras desocupadas. Y la otra circunstancia que veo es muchos jóvenes que por pues no tienen capacidad económica de comprar casa tan pronto se gradúan, porque es indudable que hay tanta sobresaturación de profesionales en nuestro país que lamentablemente los salarios que se les están dando a los jóvenes recién egresados no les alcanza muy rápidamente para irse de la casa de los papás, como si tuvimos la suerte de otras generaciones de hacerlo. Por consiguiente, quizás pensar en el reciclaje de esas estructuras para que jóvenes que están dispuestos a ser más guerreros y a conquistar terrenos como los que se han perdido en un centro histórico podrían abrir opciones para justamente cumplir ese anhelo, que yo coincido completamente con Néstor, y es que sin duda un centro sin residentes no es nada. Es decir, yo creo que lo primero sí es tratar de hacer todo lo posible para que ciertas zonas del centro histórico de Bucaramanga puedan volver a repoblarse, particularmente con otras personas que, insisto, se van a preocupar porque pase el camión de la basura, porque las luces estén, para que se enciendan en la noche, para que finalmente haya vida en ese sitio. Y eso yo creo que le va a dar a uno pistas sobre cómo podría enfrentarse un proceso de recuperación de un centro histórico como el de Bucaramanga, a partir de una situación que estamos apenas viviendo, pero que creo que va a dejar unas heridas que podrían eventualmente, unos cambios de comportamiento que creo que podríamos capitalizar en beneficio del repoblamiento de un centro histórico como es el caso del de Bucaramanga. Muchas gracias, Alberto. Néstor, ahora un poco en este sentido de las singularidades aquí de este contexto para el debate local, ¿qué elementos serían claves aquí como de nuestra realidad histórica para poder pensar en que vale la pena este camino para pensar en el centro como un eje de activación cultural con lo que estamos pensando? ¿Cuáles serían los elementos que de pronto usted identifica que están apareciendo o empezando a aparecer y que tal vez son la clave de lo que pueda ser verdaderamente ser asertivo? Bueno, yo pienso que una de las cosas que fue fundamental en el siglo pasado, un poco como lo dice Alberto, y es paradójico, yo en eso encuentro una paradoja tremenda. Alejandro conoce bastante bien el centro de Bucaramanga porque a partir de muchos ejercicios que ha hecho, y especialmente este año que ha estado trabajando también con nosotros en algunos proyectos, logró Bucaramanga tener un ejercicio de una arquitectura que infortunadamente sepultó la arquitectura vernácula y produjo unos efectos con una arquitectura del movimiento moderno muy a la criolla en Bucaramanga, con algunos arquitectos que vinieron egresados de la Nacional y algunos que tuvieron la oportunidad de ir fuera del país, y se produjo una arquitectura de cierto nivel que estuvo, digamos, de alguna manera fue cómplice de la sepultura de mucha de esa arquitectura original. Y están ahí. Y curiosamente ese movimiento docomomo de arquitectura moderna ahora reivindica como patrimonio algo que ellos siempre consideraron que había que sepultar lo otro. Es decir, ahora se volvieron patrimonialistas también los modernos, ¿no? Entonces digamos que Bucaramanga tiene esa doble connotación en el centro, en una buena parte del centro, y es que tiene una arquitectura vernácula de la ciudad original y una arquitectura que se introduce, especialmente después de los años 50, 60, 70 en el centro, de alguna factura. Hoy lo que tiene Bucaramanga de producción en el centro de esa nueva arquitectura es francamente lamentable, agresiva, y eso hace que tengamos que revisar ese tema
y tiene que ver también con un modelo de ciudad, es decir, ¿cuál es el modelo de ciudad que queremos? ¿Queremos nosotros el centro de la ciudad rescatarlo para los ciudadanos? ¿Queremos nosotros el centro de la ciudad, que es el lugar que recibe la población flotante de todo el área metropolitana y la gente que viene a visitar a Bucaramanga? Y a mí no se me puede olvidar el día que vino por primera vez mi director de tesis doctoral y se subió al puente peatonal de la carrera 15 con su cámara fotográfica y toma una fotografía del Paseo del Comercio, que entre otras cosas ese Paseo del Comercio sepultó las fachadas importantes que habían en la calle del Comercio solo para hacer un espacio peatonal. Pudo haberse hecho el espacio peatonal salvaguardando las fachadas antiguas que tenía, pero no, lo primero que se hizo fue demoler las fachadas para hacer la calle peatonal. Y él me dijo esta frase que sigue sonándome en la cabeza: Néstor, este centro no se vende. Técnicamente esto no tiene futuro. Es decir, esto si no se cambia no va a tener futuro. Además, porque estaba relacionado con una cosa, con una segunda frase que dice: Néstor, esto supera a Estambul. Es decir, la cantidad de vendedores ambulantes que había en la 35 era abrumadora en una época de Navidad. Entonces uno dice, bueno, una cosa es Estambul con los colores, con las ventas árabes en las calles, bueno, en fin. Y otra cosa son las ventas de objetos chinos en la calle del Comercio. Esa es otra cosa completamente diferente. Hay una identidad y aquí nosotros la hemos roto. Y un tema que a mí me parece que es fundamental para recuperar eso que Alejandro pregunta es cómo nosotros desde la administración, en una alianza estratégica con privados, reconocemos que el patrimonio forma parte de un baluarte inigualable para poder reposicionar, repensar y revitalizar el centro. Porque mucha gente tiene el miedo, y eso allá vamos a los parqueaderos y vamos a otras cosas. La demolición del Teatro Garnica obedeció a una advertencia del alcalde de su momento, que llama a los dueños del Garnica y les dice: sobre mi escritorio está la firma que yo debo dar para declarar patrimonio nacional este teatro. Tienen 3 días para hacer lo que ustedes consideren. Pues en 3 días llevaron las retroexcavadoras, los bulldozers y tumbaron el Teatro Garnica para hacer un horroroso centro comercial, que es un pasaje que comunica la 17 hasta la 18, y sepultamos uno de los, digamos, íconos artísticos, culturales más bonitos que tenía Bucaramanga en el centro. Entonces, parte del miedo, y con Alberto lo hemos conversado en alguna oportunidad, sobre cómo quitarle el miedo a la gente que si le declaran patrimonio eso, no es que no pueda hacer nada, porque es que la gente tiene el miedo. Y parte de los problemas que han surgido cuando aparecen las listas indicativas de patrimonio es rápidamente sáqueme de la lista. Y rápidamente yo demuelo el inmueble porque pierde valor comercialmente para yo poder hacerle, digamos, para generar un mayor plusvalor del suelo o para generar una mejor renta del suelo. Entonces, digamos que ahí yo pienso que es un tema estructural de educación, de dar también las oportunidades y reconceptualizar el concepto de patrimonio y de qué manera eso se vuelve una cosa de alto valor, muy importante, como ha ocurrido en muchos lugares del mundo, incluso con fábricas que hoy son realmente residencias y espacios de artistas, de cafés, de restaurantes y cosas importantes que nosotros podamos revitalizar y darle una nueva vida al centro de la ciudad. En eso estamos. Yo creo que el trabajo que está haciendo el taller, que es una cosa maravillosa, inédita en esta ciudad, con ese trabajo, ese ejercicio transversal que hacemos también desde el Instituto Municipal de Cultura y Turismo, yo creo que
estamos sentando las bases y los 400 años nos tienen que servir como un punto de inflexión para repensar este lugar desde donde yo estoy, que es la Casa del Libro Total. Lo conocí mucho tiempo antes como un colegio que no tenía ninguna gracia, y hoy es un lugar encantador y es un lugar al cual viene muchísima gente de todos los lugares del mundo y no se imaginan el tesoro que hay en esta casa, no solo arquitectónicamente, sino como proyecto editorial, como posicionamiento de que este tipo de espacios sí valen la pena recuperarlos, conservarlos y potenciarlos para la cultura de una ciudad. Muchas gracias, Néstor. Si quieres, cerramos esta segunda franja. Iván, ¿qué nos puede comentar sobre estos retos específicos para Bucaramanga para generar esa movilización del centro como eje de activación cultural? Gracias, Alejandro. Pienso que el primer aspecto es sensibilizar realmente a la población, porque nos hemos vuelto totalmente, la gran mayoría, insensibles, y vuelvo al ejemplo del vehículo particular. En este caso, hemos nacido bombardeados, muchos de nosotros, con noticias realmente violentas desde pañales, ¿sí? Es decir, va uno a cualquier lugar, está uno en un sitio público o privado, está un televisor encendido y lo primero que escucha un bebé hasta que se muere son noticias violentas, son noticias duras, son noticias difíciles. Entonces, si nosotros como población estamos totalmente insensibilizados, ya volver un trabajo de sensibilización no más hacia lo público ya es bien complejo. Por tanto, la invitación sería que esos procesos que nosotros de alguna manera intentamos enlazar entre todos, es que el trabajo se haga con la infancia, con los infantes, para que de alguna manera esos jóvenes y esos adultos pues tengan mayor corresponsabilidad, tanto desde sus comportamientos individuales, comunitarios, como cuando son actores públicos, ¿sí? Entonces, en este sentido, si nosotros somos capaces de iniciar la transformación, de continuar la transformación de nuestros espacios a través de ejercicios reales de participación, de co-creación, de codiseño, de cogestión, de co-ejecución, pues las personas se van a sentir empoderadas y se van a sentir de alguna manera queridas, porque lo que tenemos es una población que se siente abandonada y que se siente evidentemente tratada de manera injusta, y muchos hemos tenido que emigrar precisamente por esas situaciones, y eso no quiere decir que haya un desapego a nuestro territorio, todo lo contrario, a muchos de nosotros nos invade las ganas precisamente de cambiar de fondo esto, pero necesitamos precisamente este trasvase a través de la educación, la cultura, desde la infancia. Y por eso, desde el taller, lo que hacemos con todos los componentes de las demás instituciones es generar esos lazos con la Secretaría de Educación, con la Secretaría de Cultura, para que los niños de alguna manera y en las comunidades estén siempre como primer punto de anclaje en los talleres de participación y co-creación de cualquier espacio que estamos recuperando en la ciudad. Hay otro aspecto que creo que puede ser complementario. Todo el mundo habla de ciudades inteligentes, smart cities. Bueno, las smart cities, en este caso, si las sabemos utilizar como una herramienta pedagógica real para que las personas traten algunas de estos componentes que de alguna manera configuran una ciudad mejor comunicada, pues también llegaríamos de una manera más fácil y más eficiente. Quizás ahí hay otro mecanismo que de alguna manera nos ayudaría a componer un territorio más rápido en cuanto a lo que corresponde a la comunicación o el diálogo entre diferentes actores y diversos actores. Pienso que otro más que tenemos, o dos más que tenemos, es tomar seriedad en cuanto al problema de la vivienda, ¿sí? O sea, realmente los problemas de la vivienda no están siendo afrontados con la responsabilidad que debe ser, y esto no es de nuestra ciudad, esto diría que es de Latinoamérica, ¿sí? Porque tenemos los problemas de fondo que son comunes entre toda nuestra sociedad, desde el norte de México hasta gran parte del sur del territorio
sudamericano. Por tanto, pienso que hay que hacer estrategias o por lo menos estudiar las que ya existen para decir cómo nos adaptamos. Entonces, ¿cómo es posible que hagamos viviendas en los perímetros de las ciudades donde escasamente llegan los servicios y no hacemos unos procesos de regeneración y renovación urbana donde corresponden, utilizando estos edificios que de alguna manera ya funcionen correctamente, que son espacios holgados, que de alguna manera pueden recibir a todas estas personas que incluso son las que viven en los extrarradios, generalmente son las que se desplazan a vender porque generan este doble conflicto, ¿no? Entonces, ¿por qué no argumentamos una estrategia real para afrontar el problema de la vivienda? Esto también quiere decir desde lo privado, no desde lo público, desde lo privado. Por ejemplo, hay situaciones en las que de alguna manera si hay ventas de inmuebles como tal, de apartamentos, digamos así, cuando estamos hablando, no hablamos de vivienda unifamiliar, sino multifamiliar, no necesariamente todo tiene que ser comercial, puede haber un 20-30% de vivienda de protección oficial, ¿sí? Eso por ley se puede hacer y no se está haciendo. Entonces, si se abordara desde una política nacional, ya los municipios tendrían herramientas y argumentos jurídicos para que de alguna manera el privado también entre a jugar positivamente y no se convierta en otro problema, ¿sí? Quiero decir que está muy bien la generación de empleo, pero la generación de empleo no es hacer viviendas en los extrarradios de nuestras ciudades, no es solamente eso, es mucho más. Entonces, si abordamos con responsabilidad ese problema, seguramente el centro de nuestra ciudad tendrá otra vida y otra mejor calidad de ambiente. El otro problema serio, lo comentamos hace un momento, las ventas ambulantes. Entonces, si de alguna manera esas personas tienen un lugar de ocupación formal que está construido desde lo público, lo empresarial, gremial, la academia y la misma comunidad como todo un único organismo, pues ahí tendremos la respuesta. Pero mientras cada uno actúe de manera aislada, es imposible dar una respuesta clara. Nosotros mismos dentro de la alcaldía de Bucaramanga, el primer ejercicio que alguna vez hicimos para que pudiese funcionar nuestro taller fue buscar quién era el responsable de aportar un documento legal para decir este predio es municipal. No había inventario municipal, solamente desde ahí. Y luego pasar a qué permisos se necesita. Algo que pues, tal vez ciudades como Bogotá lo tienen claro o Medellín, pero claro, es muy diferente porque son otros los mecanismos, otros los tipos de gestión que de alguna manera tienen. Nosotros no, nosotros todo esto se había básicamente anulado porque de fondo lo que había precisamente era un problema histórico de ausencia de justicia, la justicia social, que deriva precisamente de un declive político y que al final deriva en corrupción, ¿sí? Pero entonces, realmente la causa no es la corrupción, es otra consecuencia. La gente dice, es que la corrupción, sí, pero la corrupción es otra consecuencia de otras ausencias que tenemos en cuanto a todo lo que tiene que ver a nuestra sensibilidad, nuestra injusticia social y todo lo que tiene que ver con la propia crisis interna que vivimos de nuestros propios valores, ¿no? Muchas gracias, Iván. Pues bueno, entramos en la franja final, en el momento final, y yo realmente, después de escuchar todos estos elementos tan importantes y tan estructurantes y que desde luego son las rutas para pensar y desarrollar la recuperación del centro y la posibilidad de que sea un eje de acción cultural, los invitaría a que cerráramos con algo que yo sé que va a ser muy, muy agradecido por parte de los que nos acompañan en la transmisión y que de pronto lo vean luego, y es cómo pensar y abordar la complejidad social. Mientras acabamos aquí este conversatorio en el centro, en este momento están cerrando la plaza de mercado. La plaza de mercado es un diálogo urbano-rural permanente. Ahí en la plaza central, frente a las ruinas de San Mateo y todos sus alrededores, hablan de una cultura rural muy fuerte que ustedes conocen y que yo sé que conocen. En este momento los emboladores del Parque Santander están levantando sus cajas. En este momento los floristas del Parque Romero están guardando su mercancía. En este momento, muchos de los vendedores ambulantes están recogiendo, el paseo del comercio se está desocupando, se están cerrando los locales a estas horas, 6:20, porque muchas veces en estos debates mucha gente dice, además de todas estas proyecciones, y por ahí Iván hablaba de participación y de co-creación, pero además,
existen problemas históricos y profundos que tienen que ver con resistencia social, que tienen que ver con complejidad social. Es decir, hay temas que muchas veces yo he escuchado a muchos actores institucionales decir, nosotros no tenemos como ninguna capacidad de meterle el diente a tal problema o tal otro. Entonces, ¿cómo abordar la complejidad social del centro de Bucaramanga? Que si yo creo que hay un lugar en Bucaramanga en donde esa complejidad social de manera maravillosa emerge, es en este lugar. Y muchas personas tienen la hipótesis de que esas trayectorias en donde no se han podido consolidar proyectos exitosos en algunas ocasiones en el centro, tiene que ver con esa ausencia de capacidades para el diálogo social. Y yo estoy de acuerdo en parte con eso, porque me parece que muchas veces la gente dice, pero ¿por qué estos debates son debates en donde si hacemos un evento son puros arquitectos? ¿Por qué estos debates son puros urbanistas? Esta ciudad es una ciudad que no ha tenido una escuela de pensamiento social fuerte desde el punto de vista académico, en la medida en que no ha existido una trayectoria fuerte de pensamiento académico desde la sociología, desde la antropología, desde la geografía, porque no existen esas escuelas académicas acá y muchos bumangueses han tenido que estudiar y volver para tratar de ayudar a pensar, pero sin embargo esa estrategia de pensamiento interdisciplinario que ya la conocemos en el papel, que la conocemos en el discurso, la estaremos aplicando de una manera real y efectiva en nuestra complejidad social. De verdad le estaremos dando la cara con toda la responsabilidad del caso a ese diálogo, a esa reconciliación, a esos estímulos o a ese reconocer las diferencias del otro para poder pensar en un proyecto de recuperación del centro de Bucaramanga, que vuelvo y repito, es uno de los elementos a veces silenciosos que justifican o dan la pauta para entender el fracaso de procesos aparentemente netamente arquitectónicos o netamente urbanísticos o netamente patrimoniales. Entonces, ¿cómo abordar la complejidad social para poder pensar que también de manera muy seria estamos pensando en eso para recuperar el centro? Porque si hablamos de activación cultural, las personas son el centro fundamental, principio y fin de cualquier cosa que uno piense para el centro de la ciudad. En el centro viven mucha gente, es decir, dos comunas. Hay dos juntas de acción comunal. Está el barrio García Rovira y el barrio Centro. Hay muchos inquilinatos, hoteles, y a media cuadra del Parque Santander ya están llegando los edificios de 20 pisos. Entonces, ¿cómo abordamos la complejidad social en medio de este diálogo? Podemos iniciar nuevamente con Alberto en términos de que la audiencia va a agradecer qué reflexiones a nivel social podemos tener sobre la recuperación del centro. Gracias, Alejandro. Bueno, para tu consuelo, el patrimonio ya no es un coto de casa únicamente de arquitectos, ni de urbanistas, ni de arqueólogos. Justamente creo que en los últimos años hemos logrado entender que el patrimonio cultural tiene primero que articularse necesariamente con el patrimonio natural, es decir, no puede haber una separación tan taxativa como efectivamente se sucedió en el año 97 cuando se formuló la Ley General de Cultura y se creó el Ministerio de Cultura, pero también se creó el Ministerio de Ambiente. Y parecería que eran dos mundos aparte. Nosotros desde la Dirección de Patrimonio hemos invitado otra vez al sector del patrimonio natural a ser parte del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. El Ministerio de Ambiente ya tiene una silla allí. Adicionalmente, como pues ya lo mencionaba, obviamente habrá que tener una reflexión sobre el patrimonio mueble e inmueble, pero también sobre el inmaterial. Y eso va a deconstruir muchos de los paradigmas con los cuales nos enfrentábamos a los centros históricos. Uno de ellos es que si ya uno tiene una visión integral del patrimonio al momento de definir un centro histórico, como ya lo hemos hecho, por ejemplo, en el caso de Bogotá, evidentemente el centro histórico no se puede limitar a lo que está construido, sino que tomamos la decisión de incorporar todos los cerros orientales dentro del centro, que sería el centro histórico de Bogotá sin sus montañas. Lo mismo pasó en el caso de Cartagena, es decir, que es la ciudad amurallada sin la bahía. Entonces, el límite mismo de lo que se entiende como centro se modifica completamente. A nivel conceptual, si tú pones en valor el patrimonio urbano frente al patrimonio inmaterial
y el patrimonio natural, quizás podríamos hacer justicia con ese artículo 7º de la Constitución de que somos un país pluriétnico y multicultural, y podríamos incorporar también centros históricos de origen indígena o afro, por ejemplo, es decir, porque en este momento todos los centros históricos tienen una clara connotación hispánica, en cuadrícula los que no lo son, pero al final solo apelan a una manera específica de hacer la ciudad, pero con esta visión integral eso ya va a cambiar completamente. Si vamos a defender el patrimonio cultural y material en las ciudades, quizás vamos a tener cuidado al momento de hablar de vendedores ambulantes en general, porque históricamente siempre en los centros históricos ha habido gente que trabaja, es decir, están los emboladores, está el señor que vende las loterías, y eso hace parte de ese patrimonio inmaterial de la ciudad. Por consiguiente, tendremos que desarrollar estrategias para carnetizarlos, para que puedan vivir en ese centro histórico, vivir de ese centro histórico bajo unas reglas que tendremos que establecer, es decir, qué es lo que pasa en Cartagena con las palenqueras, por ejemplo, qué sería el centro histórico de Cartagena sin las palenqueras, o qué pasaría con las ventas del portal de los dulces si decidimos mandarlos a un centro comercial. Entonces, esa es una reflexión que hay que hacer también, de que no todo el mundo tiene que irse del centro. Lo segundo es que la responsabilidad por la salvaguarda del patrimonio cultural no depende única y exclusivamente del sector cultural, digamos, y eso nos obliga a trabajar mucho más en diálogo con otros sectores, y particularmente también romper un paradigma que a mí digamos, aprendí a enfrentar en la dirección de patrimonio, y es que el patrimonio se mueve en las excepciones. Finalmente, ese enunciado de que todos somos iguales y que la norma y la ley es igual para todos, pues finalmente terminará cometiendo alguna injusticia con alguien, porque uno tendrá que establecer un canon para establecer ese nivel de igualdad, y eso deja por fuera a muchas personas. Entonces, esto en términos prácticos quiere decir que desde la Dirección de Patrimonio hemos abierto puertas con otros sectores. Por ejemplo, si ustedes van al paisaje cultural cafetero, conocen esto del Jeepao, esos Jeeps Willys de los años 40 y 50. La siguiente reflexión es si ese vehículo, como la Chiva, cumple con la prueba tecnomecánica que exige el Ministerio de Transporte. No. Entonces, pues hemos ido al Ministerio de Transporte y decir, oiga, si no queremos que desaparezca este medio de transporte, pues usted tiene que hacer una excepción. Para poder incorporar el biche como parte del patrimonio cultural, pues tenemos que irnos de frente con el monopolio de los licores, y eso es una mesa de trabajo que ya establecimos con el Ministerio de Industria y Comercio y con el de Salud, porque también le exigen una serie de requisitos a ese destilado. Lo mismo que qué sentido tiene incorporar la partería dentro de las manifestaciones inmateriales de este país si el Sistema Nacional de Salud no la reconoce. ¿O qué sentido tiene, como lo mencionaba Néstor, hablar de la arquitectura vernácula si efectivamente desde niños nos enseñan el cuento de los 3 cerditos, en donde la única casa que no se cae es la de ladrillo? Por consiguiente, estamos reescribiendo el cuento de los 3 cerditos en el siglo XXI, porque desde niños nos están diciendo un mensaje completamente ajeno al que debería ser en el siglo XXI, que invita a construir con materiales tradicionales. ¿Y cómo vamos a construir con materiales tradicionales? El Ministerio de Vivienda, todas las propuestas de vivienda que hace es como los 3 cerditos en ladrillo. Entonces, hicimos una aproximación con el Ministerio de Vivienda, y esto es una noticia para Iván, y nos inventamos una tercera categoría de vivienda. Entonces, a la vivienda de interés social y de interés prioritario incorporamos la vivienda de interés cultural, que le va a permitir al Ministerio de Vivienda construir con materiales tradicionales, y en los centros históricos dar créditos para que se puedan hacer subdivisiones de vivienda. Ahí tendremos que trabajar para poder optimizar todos los reforzamientos estructurales, aprender de cómo se reciclan estructuras para que efectivamente esos proyectos sean viables, pero aquí el aliado evidentemente es el Ministerio de Vivienda, es decir, es el que nos tiene que colaborar para que efectivamente esos proyectos se puedan hacer. Y una de mis obsesiones en la vida, y un poco para responderte, Alejandro, es que yo quisiera que la gente volviera a coger oficio. Es decir, no creo que la única posibilidad que tenga un ser humano en Colombia para salir adelante sea pasar por una universidad. Y eso lleva a que efectivamente muchas personas que ya saben hacer cosas con sus manos puedan reconocer ese conocimiento, que puedan certificar, ese conocimiento, y efectivamente tratar de construir una sociedad mucho más justa y poner en valor una serie de actividades que en los centros históricos todavía están. Es decir, ahí está el taller del zapatero, o el taller del carpintero, o el panadero, o el señor que tiene el restaurante, y que ojalá
ese sea otro patrimonio tan importante que no requiere de las estructuras que echamos de menos y que ya no están, pero que podrían repoblar nuestros centros históricos como el de Bucaramanga y darle un aspecto y un carácter que no tiene el resto de la ciudad, porque al final pues difícilmente tú vas a tener acceso a esa ciudad caminando, como si la tienes en un centro histórico como el de Bucaramanga. Entonces, qué maravilla poder ir al centro de Bucaramanga y mandarse a hacer una camisa con el sastre o la chaqueta o la guayabera, lo que quieren hacerse, incluso mandarse a hacer los zapatos o mandarse a hacer la mesa o efectivamente, como tú lo mencionabas, ir a comprar en el mercado, porque al final esa también es una reflexión en torno a cómo deberíamos mantener esos centros históricos y prohibir definitivamente que ciertos almacenes de cadena puedan acceder a los centros históricos en defensa justamente de estos pequeños productores que, como tú bien lo mencionas, son nuestro contacto directo con el campo. Entonces, eso sí se puede hacer, digamos, en asocio con el Ministerio de Agricultura y efectivamente a partir de una normativa que ponga en valor justamente estas pequeñas ventas, pues el mercado y el trabajo de los campesinos, que no requieran de tantos intermediarios, y ojalá también dar otras defensas, como por ejemplo las tiendas de barrio que también han ido desapareciendo. Entonces, a esas personas que ojalá puedan volver a vivir en el centro de Bucaramanga, pues que puedan tener también un contacto con un tendero, que si no nos ponemos las pilas, pues van a desaparecer en una actividad que no me parece ni justa ni buena, como para no entrar en más detalles. Entonces, yo sí creo de verdad que tenemos muchos retos, pero sobre todo el principal reto es dejar de vernos el ombligo y pensar que nosotros somos los dueños de todas las soluciones y empezar a tocar puertas de otros sectores que piensan que no tienen nada que ver con lo que nosotros hacemos y se equivocan tanto ellos como nosotros, porque efectivamente sí tenemos muchas cosas en común y tenemos que cambiar muchas normas y muchas maneras de hacer las cosas. Nuestra cocina, nuestra política de cocina tradicional, y ya con eso termino, que es del año 2012, invitaba a cocinar con leña en olla de barro y a menear ese sancocho con una cuchara de palo, 3 prácticas juiciosamente prohibidas por las respectivas secretarías de salud de cada uno de los municipios. Y si no nos ponemos las pilas, probablemente el próximo tamal que nos comamos estará envuelto en celofán. Entonces, este sí que es un llamado de atención de verdad, a que tengamos a que abramos los límites, a que abramos nuestras cabezas y que si queremos unir esfuerzos para recuperar un centro histórico como el de Bucaramanga, no lo hace un solo sector. Lo hacen las personas y lo hacen tocando muchas puertas de todos los sectores de una ciudad tan próspera y tan, de verdad, como con tanta iniciativa como Bucaramanga. Muchas gracias, Alberto. Qué interesante ese aporte para esa tercera franja. Vamos con Néstor nuevamente. ¿Cómo podemos abordar, Néstor, esta complejidad social de nuestro centro de Bucaramanga en perspectiva de su recuperación? Bueno, el centro, es que cuando uno dice el centro de Bucaramanga, Bucaramanga no es un centro, son muchos centros. Entonces uno encuentra una heterogeneidad abrumadora. Y me voy a referir a varios de esos centros así rápidamente. Cuando uno va y mira el Parque Romero, hay un centro que gravita alrededor de la cultura funeraria. Entonces está lleno de funerarias, está lleno de lápidas, está lleno de flores, está lleno del ritual de la muerte, digámoslo de alguna manera. Ese es un escenario que está muy cercano a otro espacio que está relacionado con todo lo que tiene que ver con lo político-administrativo de la ciudad y el departamento. Entonces, hay como una especie de corredor que conecta unos elementos que son de un ritual que pervive, porque recordemos todos nosotros que muchos de nuestros familiares se velaron en la casa, en la sala de la casa. No había funerarias, no había instituciones funerarias en donde uno llevara el cuerpo y lo sacara de la casa. A la familia, a la persona, al finado de la familia lo velaban en la sala de la casa y venía el funerario y traía las velas y traía todo y ahí se hacía el ritual. Y había fotógrafo además para tomar las fotografías en el féretro y la fotografía cuando salía el cuerpo. Eso ha modificado desde hace
algo así como 25 años, 30 años, y cambió. Entonces, ese escenario del Parque Romero se convirtió en el espacio de los funerarios y se mantiene. El tema del espacio político administrativo donde estamos nosotros, pues también ha recobrado mucha potencia y se han unido otros elementos emblemáticos que lo han nutrido. Por ejemplo, el hecho de demoler una manzana completa y hacer una plaza como la Plaza Cívica Luis Carlos Galán. Forma parte del reconocimiento de un hito político para nuestro departamento, que se convierte luego y se reconvierte en un espacio social y cultural importantísimo para la ciudad. Luego hay otro sector muy dedicado a las artes gráficas, entonces ya tenemos otro centro completamente diferente, que es el de las artes gráficas. Luego está el que está relacionado con el cuero, la marroquinería, la venta de todo lo que surte el tema del calzado en Bucaramanga, que además es muy importante como industria. Luego aparece el mercado que ya Alejandro lo señaló y que está relacionado con el mundo agrario, Quebrada Seca, toda esa zona en donde los elementos que le dan sentido son todo lo que conecta esos terminales de transporte que nos relacionan con pueblos más cercanos que no van al terminal de transporte que tenemos en toda la ciudad, sino que se ubica esa conexión con la ruralidad ahí donde llega parte de los insumos que se redistribuyen como ciudad subsidiaria que es Bucaramanga. Y luego aparece otra ciudad, otro centro que está más relacionado con las entidades financieras, con la Cámara de Comercio, con el Club del Comercio y como otra realidad completamente diferente. Entonces, cuando miramos el centro de Bucaramanga es tremendamente heterogéneo. Claro que si yo digo lo mismo, Alberto me dirá, bueno, Bogotá es lo mismo, Bogotá es exactamente lo mismo. Pero digamos que nosotros, en medio de esa heterogeneidad, no hemos conseguido darle una identidad clara a ninguna de esas expresiones. Digamos, o digamos que nosotros, como tenemos la maña o la costumbre, como académicos o como personas que pensamos en la planeación, como si todo el mundo se tuviera que amoldar a un modelo que uno tiene en la cabeza, pero la vida y la realidad funciona a un ritmo completamente diferente. Y no reconocerlo es ir en contravía de lo que pasa en la realidad. Y ahí es donde surge el conflicto. Nuestro conflicto surge porque nosotros de alguna manera queremos estandarizar cosas que la sociedad misma a través de unos procesos más consuetudinarios ha ido imprimiéndole una lógica y un sentido. Yo, por ejemplo, de las cosas que a mí me alivió esta semana es el decreto que me envía Alberto cuando le consulto cómo hacemos el reforzamiento del Coliseo Peralta. Me dice, bueno, Néstor, ya hay una norma de la NCR que reconoce que la única manera de reforzamiento no es meter concreto. Es decir, es que el concreto, el acero, el cemento tiene 150 años. Bueno, ¿y cómo se hizo hace 20.000? 10.000 años. Es decir, ¿cómo se construyeron las grandes ciudades del mundo si no había concreto y cemento? Pues de otra manera. Entonces, cuando me dice es que esa edificación se podría reforzar con materiales que están relacionados con la vivienda y con los muros y con la madera y con todo lo que conlleva hacer un reforzamiento distinto. Es el reconocimiento de que nosotros tenemos también, y eso hay que reconocerlo en la vida académica y en ese chip que tenemos nosotros, de que lo único correcto es la formatización, la estandarización y como el encajonamiento de los procesos. Y en eso también hay que tener mucho cuidado cuando uno dice, listo, vamos a peatonalizar, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, porque creo que de los logros que ha tenido el taller de arquitectura es hacer un trabajo fantástico que me parece a mí que se implementó y sobre todo en esta última etapa que son las co-creaciones. Es decir, ¿cómo invito yo a la comunidad a que cuente su visión del tema?
Es decir, cómo lo invito a que él forme parte de esa película a la hora de pensarse el espacio, a la hora de revitalizarlo y a la hora de incorporarlo. Pues curiosamente, Iván, hablando del parque, me dice alguien, ellos se van a meter en un lío porque es que el Parque Romero, por norma, excluye el uso comercial en los espacios públicos. De un momentico. Una cosa es coger de manera inflexible lo que dice una norma y no interpretar que el espacio público es objeto también, es decir, de explotación económica y se cobra. Luego, hacer el diseño e incorporar lo que hoy ocurre en un espacio que no tiene reglas de juego e incorporarlo teniendo la institucionalidad, que es lo que estamos revisando, de qué manera las instituciones del Estado y la cultura se incorporan dentro del engranaje de lo que tiene que ver con las actividades comerciales, que son productivas. Ambas son productivas porque ambas tienen un resultado al final de impacto social. Entonces, cuando yo reconozco, como dice Alberto, el tendero como parte de un patrimonio, porque es que el señor de la tienda es la primera relación que tiene la familia de consumo, porque es que los centros comerciales llegan a este país a finales de los años 50, 60. Y hoy en el mundo, y esa es una cosa que también hay que tener en cuenta, en Estados Unidos, en muchos lugares del mundo, los centros comerciales están en declive y no saben qué hacer con ellos, porque la virtualidad está acabando con eso. Lo de las oficinas que acaba de mencionar Alberto, lo mismo. La gente ya entendió que desde la casa puede trabajar y ya entendió que el espacio residencial, además en una casona encantadora en el centro de una ciudad que es mucho más fresca, que es ambientalmente mucho más bonita, que tiene un montón de cualidades, porque yo lo puedo comparar en Girón, que es una ciudad histórica, y tengo el ejemplo clarísimo de una sobrina y de mis suegros. El Girón de la casona de Girón. Ahora que hay tantos temas de bioclimática aplicada y todo el rollo, yo digo, pues bueno, en Girón la bioclimática aplicada la hicieron a finales del siglo XVII y XVIII. Y funciona maravillosamente y esa casa es encantadora, pero si yo voy al poblado me encuentro con realmente una vivienda casi que inhóspita para vivir y fue hecha hace 50, 60 años. Entonces, yo lo que pensaría, en resumidas cuentas, Alejandro y Alberto e Iván, es encontrar el sentido profundo que tiene la ciudad para recuperarla. Es el reconocimiento de que somos todos los actores que interactuamos de manera permanente, de día y de noche, porque es que la ciudad tiene múltiples escenarios y múltiples actores. Los que viven en la vida nocturna en el centro de la ciudad también forman parte de ese constructo. Entonces, yo creo que la labor del Estado, en el caso que nos atañe aquí tanto a Iván como a mí, que es una responsabilidad, también Alberto, por supuesto, porque está en el ministerio, es cómo nosotros logramos que desde el Estado demos las señales que nos permitan incorporar al resto de la sociedad en una lectura de reconocimiento de lo que pasa en el territorio y no de la imposición de unos modelos que a nosotros nos parecen magníficos, pero que la gente a la hora de la verdad no los reconoce y no los adopta. Ahí está el fracaso, creo yo, de muchas de las políticas públicas que establecemos. Y es imponer y no hacer un ejercicio, digamos, equilibrado entre lo que es la sinergia y las dinámicas de la sociedad y lo que el Estado puede, en un ejercicio, digamos, más comprensivo, adoptar, organizar y, digamos, poner en juego siempre permanente. Qué buena esa visión, Néstor. Qué bueno escuchar eso. Muy interesante y muchas gracias. Finalizamos antes de hacer como una conclusión con Iván en este mismo sentido de cómo abordar la complejidad social y cada vez mejor, si es posible, para el caso de todas las experiencias que ustedes están desarrollando o en términos de su pensamiento general. Gracias, Alejandro.
Pues en primer aspecto, coincido y pienso que al final es que no hay límites, ¿sí? Estamos llenos de fronteras desde países, regiones, el planeta es uno, ¿sí? Entonces ya costaba realmente ser conscientes de lo que le puede afectar al señor en China o en Estados Unidos o en Australia, nos afecta a todos. Ahora ya es visible. Entonces, primero ya hay un ejercicio importante a nivel de humanidad que tal vez estaba escrito en algunos libros y está en la historia, pero ya había sido prácticamente borrada, ¿no? Entonces, creo que si la integración realmente de todos los actores o agentes que hacen parte de la comunidad, de las instituciones, de los gremios, de las academias, estamos actuando multisectorialmente, tendremos unas respuestas bastante acertadas, creo yo, porque deben haber acuerdos, ¿sí? Y debe haber un sentido de proactividad y corresponsabilidad socioambiental. Y aquí sí le atañe bastante o todo, no solamente, no es un tema de la comunidad, sino de los funcionarios públicos, ¿sí? Entonces, si hay funcionarios públicos que realmente son honestos, son corresponsables de alguna manera, eficientes, se puede de alguna manera abordar en otro ambiente o en otra atmósfera toda la complejidad social, ¿sí? Donde realmente las personas van a encontrarse con alguien o con las instituciones de una forma cercana. Y ahí pienso que hay un problema de fondo de país, no es un tema y de región, como les decía antes, no es un tema municipal, porque afortunadamente en lo que corresponde a la alcaldía de Bucaramanga, hemos de decir que si trabajamos para ellos porque nos sentimos realmente orgullosos de las voluntades positivas que se tejen para construir mejor sociedad y ciudad, ¿sí? Y esto no existía antes de hace no menos de 6 o 7 años. Entonces, esto es importantísimo y aquí creo que todos hemos sido testigos y seguimos siendo testigos de ello, afortunadamente. En este sentido, también creo que hay que utilizar herramientas para que aquella comunidad y las personas que representan las instituciones públicas de alguna manera hagan ese sentido corresponsable de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Y ahí podemos encontrar, por ejemplo, cómo se pueden acelerar estas situaciones donde estamos abordando esta complejidad social. Pues hay herramientas como el urbanismo táctico, que si está llevado de una forma de alguna manera con corresponsabilidad común, es un éxito. Pero si alguno de los dos falla, es un fracaso total o es un síntoma totalmente contrario a lo que buscan las acciones de urbanismo táctico, que son diversas, evidentemente, las modalidades de actuación, pero que contribuyen a acelerar esos cambios que necesitamos en nuestras ciudades y contribuyen a acelerar la responsabilidad de los agentes de lo público. Por tanto, pienso que ahí hay herramientas importantes que podemos tomar. Esto ayuda también a que seguramente busquemos herramientas también de protección de lo local. ¿Por qué no? Sí, es necesario. Eso lo hacen las comunidades europeas, las comunidades asiáticas lo hacen. Es natural, porque si no, las sociedades se desestabilizan. Hay un tema de comercio libre que evidentemente hay que respetar, pero hay otras cosas que no son esenciales y básicas, como lo respeto también a lo propio, a la producción artesanal, a la producción local, evidentemente, y con responsabilidad social y ambiental. Las leyes, estamos inundados de leyes, pues no se aplican, y otras están, como decía Alberto, pues que no, si salen nuevas son peores que las que ya existen, ¿no? Esto de envolver un tamal en un plástico, pues esto estaba ocurriendo por ahí en una ley que estaba pasando, pues cuidado, ¿no? Entonces aquí hay otro tema de fondo. Y por último, diría que lo que nos atañe directamente desde el día a día es no perder nunca la visión de que esa conexión del territorio va en el paisaje entero, entre lo rural, lo urbano, lo material, lo inmaterial, y esto va, en nuestro caso cercano, Páramo de Santurbán, cerros orientales, meseta, escarpas, quebradas,
y Río, y de ahí el resto del territorio como área metropolitana, porque claro, Bucaramanga, hablamos de municipio, pero Bucaramanga como tal somos todos, o sea, Bucaramanga, Florida Blanca, Girón, a pesar de que legalmente o administrativamente cada uno pues es un territorio evidentemente aparte y no se ha podido a realizar el distrito, pero lo lógico es que fuese tratado como un distrito metropolitano para que funcionase bien todo el territorio. Y esto es un tema importante que también se debe abordar con la seriedad del caso, que han habido intenciones, pero nunca se ha podido realmente concretar como un hecho, como ha pasado con las intenciones. Sí que hay ya, gracias por la buena noticia, Alberto, de la vivienda, en el caso que comentamos hace un momento, y sí que de alguna manera esto yo pienso que es una reflexión ya no solamente de las personas que gobiernan los municipios de nuestros territorios, sino es un tema nacional. ¿Cómo se aborda esto para que se piense en común y se deje pensar como caciques? ¿Sí? Ahí tenemos un problema muy serio y hay que decirlo, y es así. Entonces, tampoco tenemos que, de alguna manera, pasar en silencio por esto, porque eso es lo que nos afecta como ciudadanos, como colombianos, ¿sí? Hemos dejado el silencio. ¿Cuántas muertes ha traído alrededor nuestro, ¿no? En todos los sentidos, no hablo solamente las físicas, sino las ambientales y las otras que están caminando, pero por dentro no tienen capacidad. Entonces el silencio pienso que es un arma letal en estos casos, y hay que de alguna manera trabajar para poder esto avanzar. Muchas gracias, Iván. Pues bueno, yo creo que así como lo proyectamos, en estos 3 momentos quedan sobre la mesa unos elementos muy importantes de discusión, unos estímulos para seguir y de hecho ampliar y fortalecer el debate, no solamente aquí en el ombligo de Bucaramanga, sino nosotros en Bucaramanga con el resto del país y el mundo para pensarnos todos en colectivo. Y los invitaría a una despedida corta, muy, muy corta, lo más corta que puedan en términos de que agradecemos la presencia de ustedes tres. Entonces, si quieren alguna reflexión final, alguna anotación final, ya por temas de tiempo vamos a hacer el cierre de esta manera. Así que si quiere, Alberto, podemos iniciar haciendo algo muy corto y agradeciéndole su presencia. No, simplemente yo me conocí con Néstor en la restauración, pues en el proyecto de la Plaza de Mercado de San Mateo, y yo sí quisiera de verdad que juntos uniéramos esfuerzos en el año entrante, pues para poder materializar con el apoyo de Iván, ojalá ese proyecto que yo creo que podría eventualmente permitir mandar ese mensaje de que los edificios sí tienen una segunda oportunidad en la tierra, que pueden ser reciclados y pueden ser resignificados y pueden ayudar, ojalá, a que procesos de despoblamiento de sectores urbanos como el del Centro Histórico de Bucaramanga puedan revertirse con obras como estas. Muchas gracias, Alberto. Néstor, ¿qué reflexión final? Bueno, yo primero agradecerle a Alberto. Yo sé la agenda de Alberto, que eso es tremenda. Y para nosotros es un privilegio. Yo siempre tengo tiempo para mis amigos. ¿Cómo? Siempre tengo tiempo para mis amigos. Y pienso que es un ejercicio interesantísimo y es pensarnos realmente con responsabilidad. Es decir, pienso mucho en la oportunidad que la vida nos ha dado de estar en una posición en la cual nosotros podemos incidir en muchas cosas importantes y positivas para el territorio, para la ciudad. Y uno no puede ser inferior a su responsabilidad. Y en ese sentido, lo que pienso nosotros acá sentados, pensándonos cuáles son las decisiones que tomamos y cuál es el impacto que eso puede tener en la realidad. Porque está mediado por varios aspectos. Uno, lo que dicta un plan de ordenamiento, lo que dicta un plan de desarrollo, lo que dicta la posibilidad de disponer de unos recursos y aplicarlos en una medida justa o en una justa medida para que eso tenga unos impactos. Y somos responsables de muchas de las decisiones correctas o incorrectas que tomemos a la hora de la verdad. Y en ese sentido, pues yo sí creo que para nosotros es una oportunidad y no podemos ser inferiores a ese reto y a ese momento histórico que nos ha tocado vivir y saber
que lo que hagamos nosotros va a tener, como historiador lo digo, un juicio al final en la historia de qué es lo que estamos haciendo bien o lo que hemos hecho mal. Muchas gracias, Néstor. Iván. Bueno, pues yo quiero agradecer al equipo del taller, a nuestro equipo con el cual trabajamos por su confianza. Somos arquitectos, ingenieros de todas las categorías, trabajadores sociales, técnicos del SENA. Estamos unidos público, privado, o sea, esto es un ejercicio interesantísimo. A los secretarios, evidentemente, que han logrado de alguna manera poder visualizar todo este trabajo, porque pienso que si no es con el trabajo en equipo y una visión, evidentemente, de quienes están de gobernantes, el alcalde actual, el alcalde pasado, de alguna manera que su visión está unida a pesar de sus diferencias, son naturales, evidentemente. Es importante decir que lo que hay es una visión de querer salir adelante en el territorio y recuperar lo que se ha perdido. Por tanto, la confianza se la agradezco al equipo. El equipo ha logrado responder. Es un equipo 100% local. Es un equipo que de la Secretaría de Infraestructura pues nos hemos apoyado para precisamente dar apoyo a las demás secretarías, incluso a Interior, que no pensábamos en algún momento. Sí, lo normal, lo natural es que lo demos con educación, exacto, cultura, planeación, pero también hasta en el caso de Interior también lo hacemos. Por tanto, este espacio a la comunidad que siempre también nos ha sabido reconocer ese trabajo y esa participación directa. Y a los que nos están escuchando ahora y a ustedes como compañeros de este espacio. Bueno, Alejandro, también adelante, agradecerte Alberto, por todo y a la culebra que tiene Néstor en la espalda por no haberlo atacado, porque estuve todo el tiempo muy atento que podía llegar a pasar. Ahora sí ya la veo completa. No, muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Recordemos a los asistentes que esta charla hace parte de la franja académica del circuito de arte El Centro con las Salas Abiertas, que es una iniciativa muy importante de la ciudad de Bucaramanga, de instituciones públicas y privadas, que precisamente el Instituto de Cultura, la Alcaldía de Bucaramanga, el Ministerio de Cultura y muchas otras hace unos años vienen fortaleciendo y que precisamente permiten este tipo de conversaciones, que es una conversación que debe continuar, que es una conversación que debe seguir, ojalá en esas múltiples direcciones que ustedes planteaban en la franja final, con ese grado de relacionamiento entre actores, que me parece que es la parte más interesante, y la posibilidad de reconocernos entre todos. Así que les recordamos que estuvimos con Alberto Escobar, director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, con Néstor Rueda, director del Instituto Municipal de Cultura, y con Iván Acevedo, director del taller de arquitectura de la Alcaldía de Bucaramanga, y los invitamos a seguir visitando toda la programación y la agenda del circuito con las salas abiertas, y hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches a todos, a la gente que siguió la transmisión, y un saludo, y estamos charlando y debatiendo todos estos temas en una próxima oportunidad. Bueno, chao. Buenas noches. Chao, chao, Muchas gracias. Gracias.